bienvenidos a Ciudad Campus, el programa de divulgación y apropiación social del conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos, digámoslo en nuestro contexto, aún es lejano, y es el tema de la robótica y la robótica educativa. Para hablar de ese tema tenemos a dos expertos. Tenemos a Giovanni Jiménez, docente de la Universidad Nacional y coordinador del proyecto que se aplica en colegios como el Diego Echavarría Misas de Medellín, y aquí contamos con el profesor Iván Darío Escobar del colegio. Señores, antes de hablar de robótica educativa, creo que es sano hablar de cómo se encuentra, en qué estado está la robótica en Medellín y en Colombia. ¿Podemos hablar realmente de un desarrollo de la robótica en nuestro contexto? Bueno, en Colombia, así como pues en Medellín especialmente, se han venido adelantando una serie de proyectos encaminados a la parte educativa, a la parte académica, a la parte pedagógica de la robótica. En nuestro medio, a nivel industrial, todavía hay transferencia de robots o de este tipo de tecnología de otros países, como es Estados Unidos, Japón, Corea, entre otros. ¿Y en los colegios, profesor Iván? ¿Se está hablando de robótica ya en general? O porque cuando yo estudié en mi bachillerato, robótica era algo que lo teníamos por allá muy lejos. Pero en nuestros colegios ya los muchachos están hablando de esos temas, ¿o no? Ya los muchachos se están metiendo en el cuento. Hay cursos de innobótica ahora que está gestionando el municipio, por ejemplo. Y esa innobótica ya salen con proyectos, están metiendo de alguna manera. También la universidad ha llegado. Las universidades directamente también se han motivado a hacer proyectos en robótica. Exactamente, metámonos en la universidad. ¿Cómo se da entonces esa conexión universidad, bachilleratos, colegios para generar o para trabajar en este tema de la robótica y la robótica educativa? Bueno, la conexión se da en base a los diferentes proyectos que se adelantaron en el grupo de investigación. La idea no era dejarlos solamente en las bodegas o en la biblioteca, sino que tuvieran un uso más académico. Entonces fue donde pensamos de llevarlos a la educación, pues al sistema educativo. Pensamos inicialmente llevarlos a los colegios de zonas de influencia de la minería, y efectivamente lo hicimos, pero también los llevamos a la biblioteca de empresas públicas en Medellín y a algunos colegios en el área metropolitana. Entonces, esencialmente, surge la necesidad de que la sociedad se apropie del conocimiento, o sea, de que no solamente se quede en libros, en la biblioteca, sino o en la academia, en la investigación de la universidad. Exacto, es como, pues, como se dice comúnmente, echar globos, o sea, se elevan pues y se van, pero sino, pues, o sea, es algo que le sirva a la gente, que la gente se apropie, que aprenda de ellos. ¿Y por qué la robótica? Porque es un medio creativo. Es un medio creativo, y me imagino que los muchachos en los colegios están con toda la creatividad a flor de piel. Hay que aprovechar esa instancia, ¿o no? Sí, efectivamente. Los estudiantes tienen muchas destrezas en el manejo del celular, de las PAL, de todos estos dispositivos electrónicos. Entonces, a ellos les llama mucho la atención los robots. Entonces, pues, ahí fue donde comenzamos a trabajar con esta parte, buscándole pues que se acercaran desde la tecnología a la robótica y así sucesivamente. Ya hablando de robótica, pero ¿qué significa robótica educativa? ¿Cuál es ese plus que le están añadiendo que de una u otra forma está promoviendo cambios en los colegios? Bueno, la robótica se puede utilizar en dos sentidos. Uno, para enseñar la robótica en sí, es decir, toda la parte de sensores, de actuadores, la parte de procesamiento, de comunicaciones. En otras palabras, para enseñar a armar robots. Y el otro enfoque es de utilizar la robótica como un medio, una mediación, una didáctica, en la cual se utiliza la robótica para enseñar otros principios, como por ejemplo la informática, la electrónica, entre otros, o asignaturas propias de bachillerato o de primeros años de la U, primeros semestres. O sea que es utilizar, como se dice popularmente, una goma de los muchachos para introducir otro conocimiento. Profesor, ¿cómo han visto eso en los colegios? ¿Realmente funciona la robótica como medio para llevar otro conocimiento? Para llevar conocimientos y para motivar a los muchachos a pensar, a ser creativos, a actuar. A veces nos falta, a nosotros los docentes, nos falta un poco motivarlos en ese sentido, de que ellos sean
los que actúen, los que trabajen. Y en este medio se ve que lo hacen con mucha motivación. Lo hacen muy... ¿Qué cambios han notado en los muchachos o puntualmente en los que se vinculan a la estrategia de robótica educativa? ¿Qué cambios ven? ¿Realmente el conocimiento les llega más fácil? ¿Cómo aprenden mejor? ¿Qué han notado? Bueno, se le ve cuando hacen las demostraciones, cuando el grupo de robótica educativa llega a la institución, en algo sencillo, en una mesa de ping-pong, por ejemplo, instalan sus equipos, sus robots y los ponen a andar. Y van llegando los muchachos y se van, ¿y esto qué es? ¿Y eso cómo se mueve? Y aplauden, y entonces, a ver cómo se mueven las cosas, cómo es que actúa eso. Entonces, se ve que los muchachos llegan rápidamente a ver qué pasa ahí, por qué está moviendo eso, por qué hay tanta gente. Profesor, ¿cuántos colegios en este momento están implementando la estrategia de robótica educativa? Bueno, en nuestro medio ya se ha implementado, o sea, no solamente por parte de nosotros, sino que también se han comenzado a generar empresas en base a esta idea. Ah, empresas, ya estamos Sí, tocando señor. el mundo de la producción. Exacto, sí, efectivamente es un caso de éxito de un muchacho de acá de Medellín que comenzó a implementar su empresa y él incluso fabrica los robots y ya hace olimpiadas y todo eso. En el caso de nosotros, nosotros comenzamos alrededor del año 2005, llevamos alrededor de 1.200 estudiantes que los hemos capacitado en este tema, alrededor de 200 profesores, pues esas son más o menos las cifras. Ellos no se ven obligados casi que a aprender un nuevo lenguaje, es decir, cuando hablamos de robótica también tenemos que hablar, y corríjanme si estoy equivocado, de programación, hablar de otra cantidad de cosas que en el paquete del bachillerato no vienen. ¿Cómo enfrentan los profesores y los muchachos ese paquete que les lleva a la universidad y que ellos desconocían? Sí, por eso es que utilizamos pues la robótica, porque es un medio innovador. O sea, a ellos les despierta mucha curiosidad comenzar a desbaratar, a armar, a equivocarse, a volver a armar, a desbaratar, bueno, etcétera, etcétera. O sea, es como hacer una serie de ensayos, de experimentos en los que ellos, a medida que los van haciendo, ellos van aprendiendo. Entonces, cuando ellos cometen un error, ellos solicitan ayuda. Entonces, en base a esa ayuda que se les brinda, se les enseña, por ejemplo, los principios como la ley de Newton, la ley de Ohm, la parte de estabilidad, la parte de informática, por ejemplo, ciclos, cosas de este estilo. Bueno, vamos a profundizar más en este tema con un elemento, con una nota que hicieron nuestros compañeros. Vamos a conocer un poco más de lo que está haciendo la universidad en este tema de la robótica y la robótica educativa. Ya regresamos. El proyecto Robótica Educativa, atendiendo a sus objetivos de formación de los estudiantes de secundaria en conceptos de matemáticas, electrónica, física, entre otros, involucró a docentes de varias áreas de la ingeniería, quienes participaron de la construcción de esta propuesta pedagógica. Desde su inicio el proyecto de Robótica Educativa tuvo un objetivo claro, que era brindar la mayor cantidad de conocimiento posible a todos los participantes en él. Cuando me vinculé a este proyecto, pues ese objetivo permitió mi interacción, en el sentido que desde la ingeniería mecánica se podía aportar diferentes conceptos propios al proyecto. El proyecto en su origen tenía unos principios fundamentales en cuanto a la electrónica, la sensórica, la parte de comunicación, pero gracias a mi participación se extendieron un poco los objetivos o el alcance en sí y se incluyeron aspectos propios del diseño, la física, el equilibrio estático, la parte de fricción, conceptos muy básicos de ingeniería. Desde el punto de vista de diseño siempre se tuvo claro que el público objetivo eran estudiantes de bachillerato y como tal los conceptos básicos que queríamos desarrollar en ellos tendrían que ser a su alcance. Es decir, son conceptos propios de la física aplicados en la ingeniería, pero vistos de una manera simplificada a través del proyecto de robótica educativa. Entonces, conceptos ejemplificados a un nivel básico. El aprendizaje activo, modelo pedagógico que se implementa en los talleres de robótica, ha permitido que los estudiantes se motiven y aprendan de otra manera los conocimientos en áreas que les causan dificultad con la enseñanza tradicional.
ahí conocíamos un ejemplo de lo que está haciendo la universidad, pero en la literatura del proyecto hay un término que me llamó mucho la atención y es el de aprendizaje activo. ¿Qué significa eso en los muchachos? ¿Cómo así que aprendizaje activo? ¿Le estamos dando un viraje al modelo educativo o qué cambio estamos promoviendo? Muy bien, el aprendizaje activo es una de las estrategias del aprendizaje basado en problemas. Efectivamente, con esta propuesta de la robótica educativa, lo que se busca es darle un cambio a la educación tradicional, que es la garganta, tiza y tablero, la que comúnmente se imparte todos los días pues, en las clases. Con esta propuesta se busca generarle una serie de problemas a los estudiantes en donde ellos busquen la solución y a medida que van buscando la solución también vayan adquiriendo un conocimiento, o sea, un conocimiento teórico. Pero no solamente adquieran ese conocimiento, sino que construyan, o sea, que tengan algo que puedan desbaratar y puedan armar. Y a nosotros cuando estamos jóvenes que sí nos gusta desbaratar todo lo que vemos. Pero hay una cosa, digamos que para los estudiantes puede ser más fácil el tema del aprendizaje activo, pero para los profesores no hay que hacer un cambio de chip ahí, no hay un golpe, no hay un choque, ¿cómo lo ven los profesores? Sí, es difícil, eso no es cambiar un chip y ya. Que cambiemos la SIM card al teléfono. Sí, no. eso sí, bueno, ese es un proceso. Alguien hablaba que es una trayectoria. Según la trayectoria que sigue el docente, pues ahí se va labrando nuevos caminos, tal vez. Entonces, es parte de uno, pues, buscar, tener experiencias como las que el profesor nos promueve, buscar, estar en permanente apertura, buscar otras opciones, buscar eso. Eso es difícil a veces. Inclusive a veces uno se devuelve, a veces queda uno, camina, pero a veces tiene miedo, a veces como Dos pasos para adelante y uno para atrás. Sí, o a veces no se dan las condiciones, de pronto no hay diversas situaciones, pero la idea es como esa, tener una apertura, tener como la posibilidad de pensar, de innovar un poquito. Pero en general entonces hay una disposición de los profesores a cambiar ese chip. Ya sabemos que no es tan fácil como cambiar la SIM card del teléfono, pero hay una disposición, ¿o qué se han encontrado ustedes? Sí, cuando nosotros vamos a los colegios pues, con este proyecto de robótica educativa, no solamente capacitamos pues, a los estudiantes, sino que le decimos a los profesores, vea, profe, hay otras formas de enseñar, o sea, lo que usted hace es muy significativo, es tradicional, se ha usado mucho tiempo, pero hay otras formas, mire que los estudiantes son adolescentes, tienen otras formas de aprender, otras formas de utilizar la tecnología. Entonces nosotros pues en cierta forma les decimos, profe, cambiemos ya la metodología de enseñanza, ya hay otras metodologías que son más vivas para los estudiantes, es decir, que el estudiante se sienta vivo, es de allí precisamente donde surge el término de aprendizaje activo. No solamente concebido como que el profesor, la autoridad, y el estudiante un agente pasivo y el conocimiento se transmite por un tubo del profesor al estudiante, sino que el estudiante es una persona viva que tiene otras dimensiones. Que inclusive también le enseña al profesor. Exacto, le enseña al profesor, inclusive en esto de tecnología, los muchachos manejan mucho mejor la tecnología pues que el profesor, nuevos programas, nuevas aplicaciones. Y de hecho hay que ver que casi que hay temas que cuando nosotros crecimos, digámoslo así, nos relegaban, pero que ahora se están convirtiendo un poco también, están un poco de moda. Es decir, a los muchachos en los colegios ahora les gusta hablar de los temas que por los que a nosotros de pronto hasta bullying nos hacían matoneo. ¿Cómo están viendo eso? ¿Realmente es un tema de la robótica que cada vez llama más la atención o no? ¿Se puede hablar de moda de la robótica? Sí, claro. O sea, los colegios, los estudiantes, los profesores están pensando en nuevas formas de innovar en la parte de la enseñanza, pues, de la enseñanza de los contenidos del sistema educativo. Ellos están buscando, o sea, no se quieren quedar con lo tradicional, sino que otras formas para que el conocimiento le llegue a los estudiantes. Pero relacionado con la pregunta un poquito más
Nosotros alguna vez hicimos una investigación en donde los estudiantes nos contaban acerca de las redes sociales que utilizaban. Una de las conclusiones que llegamos en esa investigación fue que los estudiantes en sus grupos no permiten que los profesores ni los padres de familia estén metidos en sus redes sociales. O sea, todo esto de la tecnología, pues necesita pues un cambio de mentalidad tanto en los profesores, en la sociedad, en el gobierno. E inclusive en los padres. En los padres. La semana pasada, no, hace un poco más, se realizó la Semana de la Robótica aquí en Medellín. Y uno notaba que una de las, digámoslo así, de lo que más se quejaban era que los padres todavía no creían mucho, como ellos le decían, en ese cuento de la robótica, que se han encontrado en el colegio. Ya hablamos de los estudiantes, hablamos de los profesores, pero los padres, ¿cómo reaccionan los padres cuando ven que el niño o el muchacho, el adolescente, está metido en el mundo de la robótica? Bueno, al igual que los profes, un poco de recelo, y de un poquito escepticismo, de escepticismo, sí. Se ha escuchado casos que de pronto en algunas familias de pronto el internet no, de pronto televisión no. Hay familias que optan por eso, otras la tienen más controlada y no falta el caso en que es algo más libre, ¿no? Entonces, muy bueno el acompañamiento del adulto, del profesor frente a estas nuevas cuestiones. Incluso así, a veces nos da miedo de pronto trabajar un proyecto en Facebook. Por ahí he escuchado colegios que lo hacen y en otros colegios de pronto se frenan un poquito todavía. Sí, Me parece que todavía hay, digámoslo así, todas esas dificultades y riesgos de la Internet. Giovanni, ¿qué componentes tiene el proyecto de robótica educativa? Ustedes, digámoslo así, ¿con qué llegan a las instituciones? Bueno, nosotros llegamos a las instituciones con unos robots que previamente diseñamos y construimos, en el sentido pues de ahorrar una plata. Bueno, les entregamos a la institución los robots y les entregamos la capacitación tanto a los estudiantes como a los profesores. A los profesores, ¿por qué? Porque los profesores, o sea, para decirles, pues, como les indicaba ahora, de que cambien pues el chip, de que hay otras didácticas pues para enseñar, pero también para que sigan replicando la experiencia a los grupos que vienen más abajo. Bueno, también entregamos un libro. Ese libro se puede descargar inclusive de la página web de la Facultad de Minas y está dividido en una serie de capítulos que el primero, por ejemplo, es el paso del colegio a la universidad, los cambios que enfrentan los adolescentes, los padres de familia, inclusive los profesores en este cambio. Allí incluso se hacen una serie de recomendaciones. El siguiente capítulo habla acerca de los modelos de enseñanza y aprendizaje, lo que hablábamos ahora del aprendizaje activo y otras tecnologías, y otras metodologías tradicionales. También acerca de la construcción de los robots desde cero hasta cuando están funcionando todos los sensores. Después, los principios que se pueden enseñar a través de esta robótica. O sea que es un libro que va guiando como un paso a paso. Paso a paso, efectivamente. Está escrito de una forma muy didáctica. Incluso así pues, fue revisado por un profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Darío Valencia. Y el prefacio del mismo nos lo hizo Oscar Vanegas, un colombiano que está en Japón trabajando en Panasonic, que trabaja el tema de la robótica. O sea que estamos vinculando inclusive una cantidad de conocimiento para beneficiar a los estudiantes. Hay una pregunta que me da vueltas en la cabeza y es ¿qué clases o qué clase de robots están haciendo los muchachos? Porque podemos tener dos vías, simplemente un robot de entretenimiento o un robot que realmente resuelva dificultades o asuntos sociales. Pero todavía no quiero que me la respondan, vamos a ir a una pausa y quedamos con esa inquietud para que la respondamos luego de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Antes de la pausa nos quedábamos con una inquietud para los profesores y es ¿cómo están guiando a los estudiantes frente al tipo de robot que construyen?
¿Qué están viendo ustedes en esos muchachos? ¿Qué están pensando ellos cuando desarrollan un robot? Bueno, hay dos enfoques allí. Uno, desde los estudiantes de primeros semestres de ingeniería que construyeron desde cero los robots para llevarlos después al colegio. Ellos inclusive en su tiempo libre venían a la universidad y comenzaban todo el proceso de maquinado, de soldar los componentes, de la parte de la programación. Entonces, estos muchachos de primeros semestres muy entusiasmados pues porque se les iba a aportar a los muchachos de bachillerato. Ya en los colegios, como es el caso del profesor Iván, los estudiantes allá comienzan a trabajar con los robots, comienzan a configurar, por así decirlo, el robot utilizando los diferentes mecanismos de sensado, o sea, los diferentes sensores o transductores. Comienzan a hacer pruebas, por ejemplo, hay un sensor que es seguidor de línea, comienzan a competir entre ellos, pero lo más importante es que ellos arman, desbaratan, se equivocan y aprenden pues de ello. Aprenden precisamente de esos errores. Exacto. ¿Usted lo pueden notar, profesor Iván? Ellos están aprendiendo realmente de los errores, porque antes, insisto, yo me gusta mucho volver en el tiempo, cuando nosotros estudiábamos los errores se nos penalizaban y de forma costosa. Ahora estamos viendo el error, estamos guiando al estudiante a que vea el error como un punto de ganancia. Como una oportunidad de aprendizaje. Pero dale, por favor. Eso debería ser, ¿cierto? A veces todavía se sienten un poco qué hacer con el error, pero yo he sido testigo pues, de lo que se ha hecho de la universidad. Nos han venido a presentar esta opción nueva, digamos, de conocimiento, de robótica, y los muchachos acuden y ven que esa es una posibilidad. Hoy tenemos en el colegio varios estudiantes que están en el grupo de jornadas complementarias de Innobótica, ¿no? Están trabajando robótica, están haciendo pasar un móvil por una línea de esos con los sensores que he escuchado eso. Yo propiamente no soy del área, pues, he estado muy cerca, me ha gustado la tecnología, pero conozco un proyecto de un colegio cercano con el que hemos interactuado en un tema en común, que de la universidad, el profesor de pronto conoce, y es la meteorología escolar. El proyecto de red de observadores del tiempo atmosférico, aquí en la Facultad de Minas, se ha divulgado en algunas instituciones, una de ellas es el Diego Echevarría Misas, y vimos con la robótica una posibilidad que queremos como implementar a futuro, y es cuando hay vacaciones, cuando hay fines de semana y no se puede medir las variables meteorológicas, que eso es muy demandante, ¿qué hacer? Entonces nos han propuesto unos sensores, medir cuántas vueltas da un anemómetro y así medir la velocidad del viento. El colegio vecino tiene algo muy interesante, la Ciudadela de las Américas. El profe Jesús Orlando ha estado desarrollando con ellos, a partir de los cursos de Innobótica, cómo implementar una pequeña estación meteorológica utilizando esos sensores. Pero yo lo que veo es que ese conocimiento se puede ir por muchas vertientes. Exactamente. Pero una palabra que usted mencionó, profesor, y fue futuro. De una u otra manera, además de todo lo que hemos hablado, el trabajo con la robótica no les va mostrando casi que una línea vocacional también a los estudiantes, no los va llevando por un camino de voy descubriendo qué quiero estudiar, ¿o no, profesor? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los casos en donde llevamos los robots fue el Colegio Cooperativo Juan del Corral. Muchos de los estudiantes que estaban en noveno en su época ya estaban pensando en entrar en la universidad y ellos están pensando precisamente en carreras de ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica, mecatrónica, entre otras. O sea, eso les surgió a raíz de toda esta enseñanza que se les llevó con los robots. También es bueno contar que, por ejemplo, ellos han modificado los robots en la parte ambiental, o sea, no solamente se quedaron con ellos pues ensayando y haciendo experimentos, sino que comenzaron a buscarle una nueva utilidad y era para clasificar basura. Claro, un tema ya muy práctico inclusive. Se nos está acabando el tiempo. Para cerrar, me gusta hablar de perspectivas de futuro. ¿Qué le espera al proyecto? De forma muy rápida, ¿cuál es la perspectiva de futuro más cercana?
Bueno, el proyecto apenas está, pues, a pesar de que se han hecho unos adelantos significativos, apenas está en su fase inicial. Nosotros tuvimos la oportunidad con el profesor Juan Fernando Ramírez de ir a 9 laboratorios de robótica en 5 universidades de Japón. También una pasantía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en donde conocimos una serie de didácticas con las cuales ellos, que son países pues desarrollados, despiertan la creatividad en los estudiantes, no solamente ya de la universidad, sino que desde el principio los van preparando. Entonces, con este proyecto esperamos pues más adelante seguir haciendo otra serie de actividades. Sin embargo, también es bueno contar que en la fase inicial del proyecto, cuando estábamos haciendo el maquinado y todas estas pues, actividades primarias, los estudiantes con los que veníamos trabajando, uno de ellos, por ejemplo Juan José, fue uno de los estudiantes que se ganó la beca Fulbright, el único pues, de la Universidad Nacional de Colombia, el segundo de Medellín, y está en Estados Unidos haciendo un doctorado precisamente en esta área de la robótica. O sea que las perspectivas a futuro pintan tanto como para quienes están en el bachillerato como para quienes están en la universidad. Bueno, por hoy se nos acabó el tiempo, profesores. Profesor Iván, profesor Giovanni, muchas gracias por venir. Bueno, mil gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Este fue Ciudad Campus, el programa de apropiación social del conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nos vemos en una semana.